En verdad es una noche bonita. ¿Qué opinas de esto? ¿Es bonita o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida. Tratando de seguir la voluntad del Todopoderoso. Y esa es una enorme bendición, hermano, que tenemos que siempre reconocer. Mira, yo quiero compartirte el día de hoy un tema bien importante. Es algo muy peligroso para la vida de un ser humano, muy peligroso, y sobre todo también puede ser un obstáculo grande en tu diario vivir, y más si tú estás enfocado o enfocada a querer hacer la voluntad del Señor. Este tema peligroso y puede ser un obstáculo, vuelvo a repetir, se llama orgullo espiritual. Fíjate bien, orgullo espiritual. Vamos a estar viendo algunas citas, 3 específicamente de la palabra, pero antes de eso quiero pedirte por favor que pongas tu modo silencio en tu celular, que pongas modo al chamaco también, al bebé modo silencio, al niño o la niña modo silencio si es que están, y prepara un corazón receptivo a las manos del Todopoderoso. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Padre, que estás en el cielo, que vives y reinas desde la eternidad por los siglos de los siglos. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, para que el día de hoy puedas hablar y ministrar nuestro corazón que tanto necesita estar alineado al tuyo. Necesitamos tu dirección, necesitamos este consejo de parte de tu palabra, y para esto necesitamos poner todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo receptivo a escuchar tu voz poderosa. Permítenos que no endurezcamos nuestros corazones, que tú puedas abrir nuestros ojos por medio de este tema y podamos salir todos juntos adelante, y tú vayas y continúes principalmente perfeccionando la obra que has comenzado en nosotros y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces mira, el orgullo espiritual es algo que puede ser un peligro y un obstáculo para nuestra vida. Y Dios lo que quiere es que nosotros no seamos orgullosos, y quiere que desarrollemos humildad, que es lo opuesto al orgullo. ¿Sí estás aquí? Sí. ¿Qué es lo que quiere que desarrollemos? Humildad en vez de orgullo. Entonces mira, si no nos humillamos delante de Dios, Dios tomará pasos para humillarnos. Fíjate bien, si nosotros no provocamos esta condición de carácter, que es humillarse delante de Dios, Dios tomará pasos para humillarnos. Y yo pienso que es mucho menos doloroso si nosotros nos humillamos. ¿Sí me explico? Sí. La Biblia dice que Dios es experto en doblar la cerviz de los hombres y de las mujeres y de los jóvenes, de todos, de todo el ser humano. Dice la Escritura que Dios es experto. Y la cerviz es un huesito que tienes acá atrás, entre la cabeza y la espalda, que cuando está rígida, tú mantienes una actitud de soberbia, de orgullo. Y dice la Biblia que Él es experto en doblarla, y que va a utilizar pasos que pueden ser dolorosos en verdad, si es que nosotros no entregamos ese orgullo y esa soberbia y permitimos que Dios desarrolle humildad. Pero siempre y cuando estemos cerca de Él. ¿Estás aquí? Sí. Vea Levítico 26:19 para entrar al panorama bíblico. El texto bíblico en Levítico 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Son dos elementos muy duros. A veces tú puedes enfrentarte a un cielo que no se abre, que pides y pides y pides y no se abre, está tenso, y dices tú: cielos, creo que Dios no me escucha. ¿Te ha pasado alguna vez? Que abres
tu oración al cielo, mandas tu oración al cielo y sientes que no pasa a veces ni del techo de tu hogar. ¿Te ha pasado eso? Y dices, cielos, ¿qué pasa? Y ves la tierra donde te desarrollas, en medio ambiente del cual te desarrollas, te desenvuelves, vives, y también lo ves medio áspero, medio duro, las cosas duras que no salen como tú quisieras que salieran las cosas. Y es parte de lo que dice este texto, dice, y haré que su cielo esté como hierro, que no pueda penetrar nada de oración, nada de peticiones, y la tierra también. Y dices tú, wow, no quiero estar en esa condición. ¿Y cómo puede estar un hombre o una mujer en esta condición? Cuando hay orgullo en su corazón, cuando hay altivez. Y es lo que tenemos que ver. Fíjate, Santiago es un libro, es una carta, una epístola universal en el Nuevo Testamento. Y vea al capítulo 4 del verso 6. Repito, Santiago capítulo 4 del verso 6. Dice la Escritura, en base a esto que te acabo de comentar, dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Pero dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿a quiénes? ¿A quién resiste? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. ¿Qué cualidad quiere Dios que dejes? Vergonzosa, defecto de carácter, soberbia, orgullo, altivez, porque antes de eso viene la caída y el quebrantamiento. Antes de eso. Ahora, ¿qué quiere que desarrolles? Humildad. Ahora bríncate por favor a Mateo capítulo 5, que es nuestro texto base. Mateo capítulo 5, versículo 3. Te vas a encontrar en una cita que se le conoce como el Sermón del Monte, una narración gloriosa, espectacular, trae una riqueza, una profundidad impresionante. El primer sermón de Jesucristo, en Mateo capítulo 5, pero vea el versículo 3, y hay una bienaventuranza, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Fíjate bien lo que dice la Escritura, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿Pero qué es eso? Un pobre en espíritu, dice la Escritura que es bienaventurado. La palabra bienaventurado en el contexto griego es una persona que está altamente bendecida, que no le falta nada. Una persona altamente bendecida que no le falta absolutamente nada. Y fíjate bien, la palabra griega es makarios. Y esto es una forma de ser dichoso. Pero esta palabra solamente era aplicable en un contexto de dioses griegos. Los griegos en ese tiempo, para los que no saben un poquito, eran idólatras, eran politeístas, idólatras. Adoraban al dios de tal, al dios de tal, al dios de tal. Y en su esencia filosófica decían que los dioses no les faltaba nada, que no necesitaban absolutamente nada, que estaban en un reposo completamente sin preocupación de nada. Y este reposo solamente lo alcanzaban ellos. Jesucristo utiliza esta palabra a los discípulos que en ese contexto estaban influenciados por la cultura griega, para hacerles notar que no solamente era la dicha de ser feliz, sino algo todavía mucho más allá, que solamente podía alcanzar una deidad, pero ¿desde dónde? Desde la tierra. Y es una palabra que a lo mejor para ti no la habías analizado desde la perspectiva de lo que te estoy hablando, pero no es solamente una felicidad neutra, es mucho más allá. Es un tipo de felicidad que te hace estar contento en
en medio de las tragedias, que te hace estar gozoso en medio de la escasez. Es una dicha que nadie puede desarrollar excepto cuando logras tener esta cualidad de pobreza espiritual. ¿Pero qué es esta pobreza espiritual? Es la que vamos a ir desarrollando ahorita. Bienaventurados son los pobres en espíritus. La palabra bienaventurado te la acabo de explicar. Ahora, ¿qué es pobre en espíritu? La palabra griega es tojos, con P inicial, tojos. Y esto significa acurrucarse de rodillas. Y eso se le da en un contexto de un pordiosero estrictamente calificado como mendigo que necesita del trabajo de otros para poder vivir. ¿Alguna vez te has encontrado con una persona que te suplica que le des algo para comer, por ejemplo? Sí. Que no tiene nada, que todo el mundo le da un patadón y que no tiene ni trabajo, no tiene un patrimonio, no tiene otra cosa para poder vivir que de los regalos de otras personas, de las dádivas de otras personas. El Señor Jesús utiliza esta palabra de tojos para decirle que una persona en esta condición de espíritu, que es actitud, es la que va a entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, los que realmente están calificados como mendigos que necesitan del trabajo de otros para vivir. Y fíjate bien, entonces, ¿qué es pobre en espíritu? Escucha esto, es una persona que reconoce su miseria espiritual delante de Dios. No se para el cuello, no dice, ay, yo por mi trabajo, yo por lo que hago, porque tengo talentos, y por esto, y por aquello, soy quien soy. No. Ese es un soberbio, es un orgulloso. Y esta persona, tarde o temprano, dice la Biblia, que va a caer. ¿Por qué? Porque antes de la caída viene la altivez de actitud, de espíritu. Entonces, una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios, esto es ser pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente. Fíjate bien, es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante Dios. Qué poderoso es esto. ¿Cuánto te falta para poder tener este carácter delante de Dios? ¿Sabes que a veces nos paramos y no le decimos, Señor, gracias por la vida que me das? Y te paras porque piensas que descansaste bien, que hiciste tus labores, que llevaste el gasto, que hiciste todo, y a veces jamás te acuerdas de depender día a día de la mano poderosa del Señor. ¿Te ha pasado? Sí. Que te levantas en estas condiciones, que no reconoces a Dios antes de hacer cualquier actividad que puedas tú desarrollar. Muchos ponen negocios sin consultar a Dios. Ponen negocios sin consultar a Dios o al pastor. De modo, voy a dar trabajo al pastor. A veces forman relaciones sin consultar a Dios. Y ya estás de novio, ya hasta te vas a casar. Ya te casaste y nadie se dio cuenta, ni Dios, según tú. Pero Él sabe todo, absolutamente. Porque una persona que toma decisiones sin Dios es un orgulloso, es un soberbio. ¿Sí me entiende? Sí. Y esto es algo que la Biblia nos confronta a que nosotros tenemos que tener una humildad, reconocer una profunda humildad absoluta. Tienes que tener una condición día a día, pararte y decir, estoy en bancarrota espiritual. Señor, si tú no estás conmigo, no puedo hacer absolutamente nada, porque no estás conmigo. ¿Cuándo no está Dios contigo? Cuando tú actúas sin su consentimiento, sin orar, sin preguntar consejo, sin decirle a las personas que te pueden guiar espiritualmente el consejo de parte de Dios para ti, o tú mismo buscar la presencia de Dios. Y a veces
haces las cosas por ti mismo sin consultar a Dios. ¿Eso será estar arruinado espiritualmente delante de Dios? ¿Verdad que no? Una persona que se considera que no puede hacer nada absolutamente si no está Dios con él y autoriza y da la fortaleza. Una persona que de cierta forma quiere hacer su vida sin meter a Dios en todo su círculo familiar, pues está en una condición de soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque ella dice: yo puedo salir adelante, yo no necesito consejo, yo no necesito de que me ubiquen, yo no necesito absolutamente nada, porque yo puedo solo. Eso, ¿sabes cómo se le llama? Soberbia. Y el Señor Jesucristo dice que este tipo de personas Dios resiste, pero al que reconoce delante de Dios que necesita de todo momento, de a diario, de cada decisión que va a tomar, de cada decisión que va a tomar familiarmente, laboralmente, en la iglesia, en cualquier circunstancia, el que pide dirección, el que le dice: Dios, yo no voy a hacer nada si tú no me dices qué tengo que hacer. Esta persona que toma decisiones sin Dios puede estar en peligro. ¿De qué? ¿De qué se imagina que puede estar en peligro? De que Dios la resista. Pero una persona que hace todo lo contrario está aprendiendo a ser pobre en espíritu. Esta persona reconoce que no puede vivir sin la ayuda de otro. Jesucristo lo que da a entender: tú no puedes vivir sin mi ayuda, dice el Señor. Juan, el apóstol, nos lo confirma en una cita en San Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado nada puede hacer. ¿Entiendes lo que es? ¿Entiendes ahora lo que es pobre en espíritu? Nosotros tenemos que empezar a desarrollar esto en nuestra vida. A partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu, hermano y hermana, no confía en sí mismo. Escucha esto: el pobre en espíritu no confía en sí mismo, sus habilidades, sus proyectos, sus ideales, su capacidad, su profesión, su estatus espiritual. No confía en él. ¿Confía en quién? En Dios. Dios. Le preguntaban a un predicador, Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores inglés. Lo veían predicar unos sermones espectacularmente impactantes y le decían: oiga, ¿usted no se pone nervioso cuando sube al púlpito porque lo hace muy bien? Y él con humildad le contestó a todo su auditorio: el día en que un predicador se suba sin que le tiemblen las piernas a predicar la palabra de Dios, ya le perdió el respeto a Dios. Es un orgulloso, es un soberbio. ¿Sí está conmigo? Sí. Porque tenemos que reconocer, los que estamos aquí y los que están allá y los que están en todos lados, que no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestras habilidades, dice la Escritura, no provienen de nosotros. ¿Provienen de quién? De Dios. Y cuando uno reconoce esto en todo momento, se convierte en un pobre en espíritu. ¿Y de quién es él? ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los pobres en espíritu, no para lo contrario. Entonces, a partir de aquí entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación de Dios. Siempre está diciéndole: Señor, yo no puedo hacer nada si tú no vas conmigo. ¿Te suena este texto? Sí. No iré a ningún lado si tú no vas conmigo. Y a veces nosotros empezamos un día sin Dios. ¿No te acuerdas? Oye, yo creo que no oré. Ya voy a almorzar. Ya hasta pasaron 15 días y nunca te acordaste. Y no es así. El pobre en espíritu confía en Dios.
El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros. Escucha bien, el pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros, y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. Un pobre en espíritu mira a los demás como superiores, no como inferiores. ¿Has escuchado el término, no me veas por abajo del hombro? Sí. ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo ves a los demás? ¿Tienes unos pesos más? ¿Cómo ves al que no tiene tanto como tú? ¿Conoces más? ¿Cómo ves al que no conoce tanto? ¿Tienes un puesto mejor en el trabajo? ¿Cómo ves a los demás? ¿Hay soberbia? No me lo contestes. Yo creo que algo, ¿verdad?, el Señor quiere mostrarnos el día de hoy, como cada reunión. Porque la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Que estemos preparados, hermanos, para toda buena obra. Pero Dios tiene que limpiar tu carácter y el mío. Tiene que ir limpiando y sacar la escoba y sacar la basura de soberbia, de orgullo, que esto va a impedir que crezcas a la medida que Dios quiere tenerte. ¿Amén? Amén. ¿Cómo crees que Dios quiere tenerte? Él sabe la estatura a la cual te va a llevar, pero tienes que dejarte alimentar día a día de la palabra de Dios. Entonces, yo quiero mencionarte, para que te quede un poquito más claro, dos tipos de orgullo que te pueden hacer daño. Dos tipos de orgullo que te puede hacer daño. El primero es el orgullo insumiso, que no se deja dominar. ¿No se deja qué? Dominar. Aquí no ¿Por hay. acá? No se deja Es dominar. en otra iglesia. Pero Insumiso. ¿Hay aquí alguna mujer insumisa? sí. ¿U hombres insumisos? No, en otra iglesia, no. Hay un término que le dicen por ahí en los chanclazos. No, ¿cómo se me fue la palabra? Ingobernable. En los chanclazos te dicen así, ¿sí o no? ¿Qué te dicen en los chanclazos? ¿Él es qué? Ingobernable. Es insumiso. Es un rebelde. Nadie lo domina. Se rebela contra la autoridad. Traemos un concepto de autoridad equivocado. ¿Por qué? Porque la autoridad quizás en tu contexto fue abusiva. ¿Sí me explico? Las figuras de autoridad que tenías al lado, como padres, como jefes, como etc., quizás fueron injustos, y así calificaste la autoridad y te rebelaste en contra de ella. Entonces, una persona que se rebela contra la autoridad cae en una problemática. Confía en sus propias habilidades, piensan que ellos deben ser los líderes, se ponen en el mismo nivel de liderazgo con arrogancia, diciendo: yo soy mejor que el otro. Yo no estoy hablando de un liderazgo solamente de iglesia. Puede ser laboral, puede ser familiar. ¿Cuántos padres dicen que es mejor que el cónyuge? No, tu papá no sirve para nada, yo soy a la que hago todo, viceversa. Tu mamá no sirve para nada, yo soy el que hago todo. Y empieza a buscar este tipo de conductas, se rebelan en contra de la autoridad. ¿Te ha pasado esto? Personas que toman decisiones. Ahora sí vamos a verlo en el contexto de liderazgo ministerial o de iglesia. Personas que toman decisiones sin consultar al pastor. Ya serio. Está bueno, está la verdad. Y luego ya vienen con las broncas encima. ¿Qué me pasó esto? ¿Cuántas relaciones hay sin consultar al pastor?
un novio, una novia, ¿cuándo consultaste? ¿Será orgullo espiritual? Sí. Dices, no, yo no necesito el consejo de nadie. Yo sé lo que hago. Yo tengo no, mira, nadie va a ser lo mejor que yo. Es más, Señor, te voy a dar consejería porque lo hago mejor yo. Y terriblemente cae uno en esta postura. Y esta postura nos va a llevar a una condenación, hermano. Hay unas personas que dicen lo siguiente: yo escucho a Dios, no al hombre. Y aquí pone Dios como autoridades. Sométase. Romanos 13, del 1 al 5. Sométase todas las personas a sus autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? De modo que el que se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación para sí mismo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás alabanza de ella. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. ¿Para qué son las autoridades? Si te la brincas, si tú tomas decisiones en la iglesia sin consultar al pastor, te brincas su autoridad y te condenas para pronto. Si tú tomas decisiones en tu trabajo y te brincas en tus autoridades, si tú como hijo, como hija, haces lo que se te da tu gana y te brincas la autoridad de tus padres, te condenas. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo espiritual? ¿A quién le haces caso? ¿A Dios nada más? No, yo lo que... Es hombre, y maldito el hombre que confía en la mujer, te evitas esa. No, eso es un engaño de Satanás. Sacas versículos de contexto para poner pretextos, nada más. Tienes que estar sumiso a la autoridad y decir, sí, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti, sin que tú me dirijas. Estoy en una iglesia, yo no puedo hacer absolutamente nada, pastor, sin que usted me diga qué hago. Estoy con él, no estoy, agarro de novio a este o a esta, no puedo hacer nada. Si te la brincas, hay falla. ¿Para qué la autoridad? ¿Para qué la autoridad en una iglesia y en todos lados? Para proteger tu vida. ¿Está conmigo? Sí. Muy bien. Orgullo insumiso, que no se deja dominar. Esto puede ser aplicable en cualquier lado. ¿Cuál puede ser un remedio para esto, hermano y hermana? Humildemente aceptar nuestra posición bajo los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Tú tienes que aceptar. Tienes que aceptar que él o ella o quien esté como autoridad en la iglesia, específicamente hay una, el pastor y su esposa, Dios los ha puesto para que estemos subordinados a ellos. No podemos sobrepasar eso. No podemos murmurar en contra de la autoridad de una iglesia porque nos vamos a condenar. Entiéndelo. El pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años cuando le costaba menos de 15 días en llegar a la tierra prometida por murmurar en contra de sus autoridades, que era Moisés. Y decían, y esto, no, es que aquel ya está ruquito, debería de hacer esto, debería de hacer aquello, yo sé más, es más, quiten el bastón y yo dirijo. ¿Han escuchado rumores de esto? Sí. Tengan cuidado, hermanos, porque lo que puedes alcanzar en poco tiempo, Dios puede hacer que te tardes mucho por esta condición de soberbia espiritual. Dios puede hacer que te tardes mucho. Tenemos que reconocer
estas figuras de autoridad, eso habla de una pobreza espiritual. Cuando tú te reconoces y te pones abajo, me impresionan esas películas de la realeza, donde se encuentran con un rey de alguna nación y todas las personas se incumplían de rodillas. Habla de una pobreza, de decir, ¿sabes qué? Había personas que no podían ni ver a la autoridad de frente. En Egipto, el que viera la cara de Faraón, le cortaban la cabeza. Y todos se postraban y decían, híjoles, hablando humanamente. Ahora imagínate ante la presencia del Dios Altísimo en tu vida. Está esta condición espiritual de humillarte delante de Él y decir, Señor, yo no voy a hacer nada el día de hoy si tú no me diriges. Señor, yo no voy a aceptar ese trabajo si tú no me lo confirmas. Señor, yo no voy a aceptar esa relación si no he pedido consejo. Señor, yo no voy a hacer esto si tú no me dices o utilizas la vida de tus autoridades para decírmelo. Si tú dices, yo sé más, yo pienso que me va a hacer y yo me la sé. Orgullo espiritual. Y antes de la caída, antes de la ruina, viene el altivez de espíritu. Espíritu en griego significa 3 palabras: espíritu bueno, ruaj o neuma. Ruaj, espíritu malo o actitud. La actitud es soberbia. No hay un demonio que se llame soberbia. Es tu actitud. Ser soberbio es ser altivo. O la otra actitud de ser humilde. Jesucristo dice: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ojo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién podía humillar a Jesucristo? Nadie. ¿Cuál fue la humillación de Jesucristo? ¿Un hombre pudo humillarlo? No, ¿Por qué? porque Él fue el único Porque era humilde. A un soberbio si lo humillan. Pero a un humilde, ¿quién lo humilla? Nadie. Porque ve con otros ojos diferentes. Y de ellos, dice el texto, es el reino de los cielos. Entonces, humildemente tenemos que aceptar nuestra posición bajo los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros, los líderes espirituales, y someterse al liderazgo del pastor como el de Dios. ¿A quién puso como autoridad inmediata en la iglesia? Al pastor. Entonces, ¿por qué actúas sin consultar? Oiga, hermano, ore por mí. Sí, está bien, ¿para qué? Pues es que me acabo de meter a este trabajo Porque no viniste antes. ¿Y qué haces? No, pues voy a trabajar en un bar. Pero yo le pregunté a Dios, pues no sé qué Dios, porque el mío no creo. ¿Sí me entiende? Voy a poner una cantina, ayúdame. O ya la pones y vienes a pedir que oren por tu cantina mugrosa. No, hermano y hermana, no hay que confundirnos. Tenemos que consultar el liderazgo que Dios ha puesto. La Biblia dice en Hebreos que tienes que someterte a tus pastores, porque ellos son los que dan. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué dan? Cuenta sobre quién, sobre tu vida. ¿Pero qué hacen las ovejas rebeldes? ¿Consultan? Es por eso que va mal. Es por eso que se caen, que hay problemas. ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón. A lo mejor no has podido consolidar un buen matrimonio por orgullo. Porque no consultas a Dios. Tú quieres dirigir y quieres someter a la esposa como se te da tu gana. O viceversa, la esposa, ¿no? Igual. ¿Por qué? Por no buscar los principios del Señor. El siguiente orgullo que quiero
compartirte es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual tiene una mentalidad, tiene una forma de pensar. ¿Quieres saber cuál es? Sí. Soy más santo que tú, me la sé más que tú. Esto tienes que tener cuidado. En vez de una mentalidad de humildad. ¿Cuál es la mentalidad de humildad? ¿Cómo ve al otro? ¿Como superior a él? ¿Cómo te comportas en el diario vivir, hermano? En la iglesia, en el trabajo. ¿Cómo ves a los demás? ¿Como superiores a ti mismo? La Biblia te dice que tienes que verlos de esa forma, como superiores a ti mismo. Pero para poder ver a una persona como superior a ti mismo, tienes que tener humildad. Hay unas personas aquí en el centro de rehabilitación que nos damos cuenta, muchas personas llegan y se les dice, ponte a hacer algo. Si no soy tu monstruo. ¿Qué pasó? Mira, hermano, si no soy tu monstruo. ¿Habrá humildad? No. ¿Qué hay? ¿Son ingobernables? ¿Y de acá de este lado? También. Hay que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque a veces se te pone si yo tuviera tu lugar, yo lo haría mejor. ¿Eso es lo que quiso hacer Satanás? Sí. ¿Qué quiso hacer Satanás? ¿Hacer el trabajo de Dios? Revelarse. Qué triste escuchar a veces predicar al propio pastor decir que tiene contadores. Tiene contadores públicos titulados y auditores. No saben ni el grado, el tamaño de maldición que te puedes acarrear al estar hablando atrás de una autoridad como la de tu pastor o tu pastora. ¿Sí me entiendes? Sí. Es lo peor que puede hacer un ser humano en una iglesia. Te vas a condenar. Porque a veces el pensamiento de Satanás a tu vida es, no, es que tú lo harías mejor. Y si fuera así, estuvieras tú. ¿Quién sería el pastor? Tú. O la pastora serías tú. Pero ¿a quién tiene Dios? Al pastor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Someterme a la autoridad. Ser pobre de espíritu. Y si empiezas tú a generar pobreza espiritual, ya sabes lo que es. No habla de economía, no habla de cuestiones sociales, de cuestiones espirituales, individuales. Habla de tu condición emocional, de tu condición mental, de tu pensamiento, de humildad, de reconocer que no puedes hacer nada sin el consejo de ¿quién? Dios. De Dios. El orgullo espiritual tiene una mentalidad de más santo que tú en vez de una mentalidad de humildad. Se imagina ser gigantes espirituales. Hay algunos que creen estar muy altos, espiritualmente hablando. Y no es así. Dios aborrece la soberbia y el orgullo. ¿Sí te quedó claro? Sí. No tienes que tener este pensamiento de sentirte, decir, no, yo soy mejor el contador, yo soy mejor empleado que el otro. Y a veces empezamos a darle gracias a Dios porque no te hizo como el otro. Como los fariseos, que decían gracias porque no me hiciste como estos. ¿Y sabes qué hacía Dios desde el cielo? Los aborrecía. Y cae maldición sobre la vida de un ser humano así. Porque sabe Dios perfectamente bien que a Satanás, lo que lo hizo ser Satanás, fue su orgullo. Y el orgullo es algo que te va a estorbar en todo momento, hermano. Te va a estorbar en todo momento. El problema de los fariseos era que actuaban como si no fueran pecadores. ¿Quién puede aventar una piedra y señalar el pecado de otro? Nadie. Jesús le dijo en una escena:
a todo el grupo de fariseos, les dijo: el que esté libre de pecado, Que tire la primera piedra. no podemos tener esta actitud. Los que tienen orgullo espiritual juzgan a los demás para ver si llegan a la altura de sus pensamientos. Tú tienes una ideología y juzgas porque tú quieres ver a otra persona de acuerdo a tu ideología. Y no es así. Tienes que reconocer a quién Dios ha puesto como autoridades. Estas personas con orgullo espiritual no van a tener un buen resultado en sus vidas. ¿Qué te conlleva el orgullo espiritual? ¿A qué te conlleva el orgullo espiritual? A que Dios no te escuche. ¿A qué te conlleva? A que Dios cierre los cielos para ti. ¿Y a qué te conlleva ser pobre del espíritu? A que Dios te... Dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguien me puede acompañar a Romanos 12:3? Y que lo lea claramente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice Romanos 12:3? Que cada quien tiene que tener un concepto de sí mismo correcto, no sintiéndose más, pero tampoco sintiéndose menos, sino que piense de sí con cordura, bien de sí mismo. No tiene que sentirse más que otros. Cuando una persona se siente más que otros, número uno, trae un problema terrible de autoestima. La autoestima no es solamente sentirte abajo, hermano y hermana. El problema de autoestima no es sentirte que no vales nada, el síndrome del gusanito, todos me desprecian, nadie me quiere, todos me odian, no sirvo para nada. Eso es una baja autoestima. Pero también el decirte, no, yo soy la última coca del desierto, es también un problema de autoestima. El que tú te sientas superior a los demás es un problema terrible de autoestima. Entonces, hermano, debes de considerarte con un concepto de ti mismo bien, una estima normal, no es una estima alta ni una estima baja. ¿Sí estás conmigo? Sí. Tienes que entender que tienes que tener un concepto de ti mismo, pero en Cristo. En Cristo. Tu identidad tiene que estar formada en Cristo, no en otras personas ni en tus conceptos, en Cristo. Y mira lo que dice la Escritura en cuanto a esto en Filipenses capítulo 2. Filipenses es una carta bellísima del apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en Filipo. Y en el versículo 5 te encuentras con una narración poderosísima en cuanto a la forma que Dios quiere que pienses, que actúes, que te comportes. Dice aquí: haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. El Dios creador, el eterno, el innombrable, el todopoderoso, el principio, el fin, el autor y consumador de la vida y de todo lo que hay, que puedes ver, visible e invisible, se hizo hombre y no quiso ser como Dios.
Él era Dios 100% y se hizo humano 100%. Y dice que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía, fíjate bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Te demostró orgullo Dios en este texto? ¿Qué demuestra? Algunos dicen es que al Señor Jesús lo humillaron los seres humanos, lo castigaron, le pegaron, le metieron la corona de espinas, le arrancaron las barbas, lo flagelaron completamente. No hubo hermosura en su rostro, deformado completamente de tanto golpe, en el escarnio que tuvo en su pasión por tu salvación y la mía. Y lo mataron. Pero Jesucristo les dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla, entregarla y para volverla a tomar. Amén. ¿Qué ser humano podía hacerle algo? Nadie. Tenía una misión. Si él hubiera puesto su soberbia, su orgullo, los discípulos le decían, los soldados le decían, bueno, ¿cómo es posible? Y entendiendo su pensamiento, Jesucristo les dijo: yo puedo mandar a que el Padre mande una legión de ángeles, y los sacaban con el simple hecho de pensar la destrucción de esos hombres que lo estaban crucificando. Hubieran desaparecido por el puro afecto de su voluntad. Porque con la pura palabra de Dios hizo todo lo que puedes ver, con su pura palabra. Pero sin embargo, no hubo orgullo en su corazón, y dijo que se entregó. El apóstol Pablo dice, entendiendo esta historia completamente, dice: y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también, ojo, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo fuerte, si lo vas a dar. Dime una cosa, hermano y hermana, ¿dónde demostró soberbia el Señor Jesús, siendo el amo y Señor de todo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para sentirnos así? Para despreciar a otro ser humano. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si el Dios creador y consumador de la vida no lo hizo, fue humilde hasta la muerte. ¿Qué te provoca la humildad en tu vida y no el orgullo? ¿Qué te provoca la humildad? Que Dios te exalte. Que te exalte ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. No te va a dar un nombre que es sobre todo nombre, aunque sí te pueda dar un buen nombre, que sea reconocido. Y que como esa mujer que rompió el frasco y vertió el perfume, y con sus cabellos enjugó el perfume y limpió los pies del Maestro Jesucristo. Y dijo él: wow, esto que está haciendo esta mujer va a ser recordado cada vez que se predique este evangelio. Y su nombre está en todas las iglesias, hermano. Esta anécdota está en todas las iglesias, por su humildad, por su sencillez. Pero ¿qué le pasó a Satanás con su orgullo? ¿Qué le pasó con su yo-yo? Yo subiré, yo haré, yo esto, yo aquello, yo soy mejor, seré mejor que el Altísimo. Terminó diciendo el profeta Isaías: y seré como el Altísimo. Soberbia, brother.
soberbia. Es mejor que desarrolles ante la vida la humildad que la soberbia. ¿Qué es mejor que desarrolles? La humildad. Es un peligro y es un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Es un peligro y un obstáculo. Si no nos humillamos, Dios tomará pasos para humillarte. Si no nos humillamos, Dios tomará pasos para humillarnos. Y es mucho menor el dolor que puedes experimentar si tú en este momento agarras tu orgullo, pides perdón, si has murmurado, si has hecho cosas sin consentimiento de tus autoridades, y pides perdón en este momento para alcanzar misericordia. Amén. Amén. ¿Qué vas a hacer? Ser humilde. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y como vuestra tierra como bronce. No tendrás ninguna puerta abierta si no apartas el orgullo de tu vida. Todo estará cerrado, cancelado. El apóstol Santiago da y dice este ejemplo: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia en un humilde es que Dios te abre la puerta a cualquier lado donde vayas, porque llevas el carácter de Jesucristo, y ese carácter la gente, aún no conociendo del Señor, la ve y dice: a este lo voy a contratar, a este le voy a dar trabajo, lo vamos a poner en este lado. El pastor puede decir: este va a servir, este lo voy a poner a tal, porque él da gracia. ¿A quién? A los humildes. Pero resiste A los soberbios. al soberbio. ¿A quién resiste? Al soberbio. Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, un reinado espiritual grandioso que tienes que tener y cambiar la mentalidad de que es cuando estés en el cielo con Él. El reino de los cielos, dijo Juan el Bautista, se ha acercado, está aquí, y tú puedes empezar a experimentarlo, viviéndolo desde la tierra, preparando y vivir en lo sobrenatural, siempre y cuando seas un pobre en espíritu. Amén. Amén. Entonces tienes que estar en esta condición. Y entiende esto. Y quiero dejarte esto en tu corazón como conclusión. Si no te humillas el día de hoy delante de Dios y pides perdón por toda tu negligencia, por toda tu desobediencia, por toda tu murmuración, Dios tomará pasos para humillarte. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra del Todopoderoso. Amén. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy tú has hablado. Cierra tus ojos. Has hablado en mi vida. Y reconocemos que tenemos que tener una miseria espiritual, que significa reconocer que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. La miseria espiritual es tener una condición de carácter, de necesidad a ti, que mi actitud siempre esté diciendo que te necesita y que no puedo hacer nada absolutamente si tú no vas conmigo. Quiero pedirte, Señor, el día de hoy, que tú ayudes a tu iglesia, Padre,
que nos ayudes a todos para nosotros reconocer este mandato que tú nos pides que tenemos que desarrollar y reconocer una pobreza total ante ti, Señor. Una profunda humildad de reconocer que nosotros mismos no podemos llegar a ningún lado, que necesito la dirección de tu palabra, que necesito la dirección de los pastores, que necesito tu dirección para poder continuar. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos tener un espíritu de humildad genuina, despojando todo orgullo de nuestra vida. Ya no permitas que Satanás nos siga poniendo su actitud, su corazón de soberbia. Te pedimos perdón, Señor. Pídele perdón si has murmurado. Pídele perdón si has criticado al hermano, a tus líderes, a tus pastores. Pídele perdón. Es el tiempo en el que el Señor va a limpiar esta condición de tu corazón, para que tú puedas entender y confiar solamente en Dios y ya no en ti mismo. Y dile: Señor, renuncio el día de hoy. Díselo: renuncio el día de hoy a seguir confiando en mí mismo. Ya no quiero confiar en mí mismo, quiero confiar ahora en ti. Pero necesito renunciar primero al orgullo, Señor. Necesito renunciar y empezar a tener una condición de ser pobre en espíritu. Quiero reconocer y quiero mirar a los demás como superiores a mí. Dile: apréndeme, haz que yo aprenda a ver a los demás como tú los veías, Señor. Tú, siendo el Dios creador de todas las cosas, bajaste en un ser humano, en la persona de Jesucristo. Y en esa condición, siendo el amo absoluto de todas las cosas, el Curios, el principio y el fin, el que vive en la eternidad, el más sublime de todas las cosas, el que tiene nombre que es sobre todo nombre, el que incluso no puedo ni pronunciar el propio nombre de Dios, se hizo hombre y vino a mostrarnos la humildad y dio su vida para que el día de hoy yo pudiera estar pidiendo perdón por mi orgullo, Señor. Mostraste la humildad, mostraste el servicio, le lavaste los pies a tus discípulos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso ejemplo de humildad! Y yo hay veces con lo poquito que puedo tener, veo por abajo del hombro a los demás y te pido perdón. Perdóname porque soy un orgulloso, insumiso, que no se deja dominar, que se ha rebelado contra la autoridad, que he confiado en mis propias habilidades, que he pensado mal de los líderes, que he pensado mal de los pastores, que he pensado mal y he actuado mal, y me he puesto, quizás he querido estar en el mismo nivel espiritual. Perdóname si eres mujer por no someterte a tu esposo como debes de hacerlo. Y tú, varón, arrepiéntete si no has amado a tu esposa por soberbia también, como debes de hacerlo, a tus hijos, como debes de hacerlo. Y es tiempo, Señor, que tú me ayudes a poder aceptar una posición bajo los líderes que tú has puesto sobre nosotros. Ayúdame a someterme al liderazgo del pastor. Ayúdame, díselo, ayúdame. Quiero que repitas, iglesia, ayúdame. Todos juntos, no los escucho. Ayúdame a someterme a la autoridad de mi pastor y de mi pastora. Ayúdame en el nombre de Jesús. Y humíllate delante del Señor.
iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia humillada, pidiendo perdón. Yo sé que muchos han pedido perdón de corazón. Señor, pero que el día de hoy vengo, como dice este canto maravilloso, y me postro delante de ti y reconozco que el día de hoy quizás voy a hacer lo que nunca he hecho, de caer de rodillas espiritualmente delante de ti, de caer y reconocer y decirle en este momento al Señor: perdón por mi soberbia, he estado engañado, pero el día de hoy has visitado mi mente, has visitado mi corazón con tu palabra confrontadora, que me ha hecho entender que he vivido en orgullo, pero que hoy renuncio por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú des descanso a los corazones afligidos de mujeres de refugio, que en este momento se encuentran y vienen con una carga, que en este momento se encuentran sin dirección, que en este momento se encuentran en una situación familiar o laboral o jurídica o marital, matrimonial, difícil. Y es el tiempo en que yo deposite las cargas delante de ti. Es tiempo que tú le digas al Señor: te entrego mi carga. He venido en esta condición y quizás estoy pasando esta situación por mi orgullo pecaminoso. Y es una consecuencia solamente de no reconocer tu autoridad, Dios, creador de todas las cosas, de no someterme al señorío de tu Hijo Jesucristo. Pero que hoy dice tu palabra: el que encubre su pecado no prospera. Pero estoy en una condición desnuda delante de ti, reconociendo que no puedo hacer nada sin tu voluntad. Te entrego mi carga y te pido perdón. Díselo al Señor: te entrego mi carga y te pido perdón. Y reconozco en mi corazón, ahora sí, y de tu corazón reconozco mi corazón, reconozco en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy levanto
seguir avanzando, a seguir caminando en obediencia, sin murmuración, sometiéndome al liderazgo que tú has establecido. Gracias te doy en el nombre de Jesús por esta iglesia, que sé que tú hablas día a día, tú hablas día a día, dando las buenas nuevas, de limpiando el carácter. Así que en este momento